Hola, mi nombre es Ivexio Mara Torres Ventura y les continuaré hablando sobre las enfermedades que puede causar el arbovirus, entre las cuales tenemos la fiebre amarilla y la encefalitis. Comenzaré hablándoles acerca de la encefalitis. Se dice que los virus individuales, estos se denominaban o se llamaban en base a la enfermedad que causaban. Así tenemos, por ejemplo, el dengue y la fiebre amarilla. O también se pueden nombrar de acuerdo a la zona geográfica donde se aislaron por primera vez. Por ejemplo, vamos a tener la encefalitis de San Luis o la del Nilo Occidental. También se dice que los arbovirus se encuentran principalmente en las zonas templadas, pero predominan más donde se encuentran los artrópodos. Las infecciones por arbovirus se presentan principalmente en distribuciones geográficas y tipos de vectores distintos para cada una de ellas. Cada continente, vamos a decir que tiene su propio tipo de arbovirus y los nombres van a ser susceptibles al lugar donde se va a predominar más esta enfermedad. Así vamos a mencionar los diferentes tipos de encefalitis que existen. Tenemos a la encefalitis japonesa, a la encefalitis Lacrosse, a la encefalitis equina del este y la encefalitis equina del oeste. También existe la encefalitis de la liebre americana, la encefalitis de California, la encefalitis del Valle de Murray. Esta también se puede llamar encefalitis australiana. También tenemos la encefalitis de San Luis y la fiebre del Nilo Occidental, que se relaciona muchas veces con las encefalitis. Vamos a mencionar ahora un poco la historia y la distribución de estos tipos de encefalitis. La encefalitis equina del oeste se va a ubicar predominantemente en el valle central de Washington, en los estados de Colorado y Texas, y van a tener una distribución en los estados de Minnesota, Wisconsin, Illinois y Missouri y Kansas. Estas encefalitis se dice que solamente 1 de cada 1000 personas que se infectan van a presentar una enfermedad clínica, un cuadro clínico grave. Los caballos y los seres humanos son las personas principalmente susceptibles a este tipo de encefalitis. Luego tenemos la siguiente, que es la encefalitis equina del este. Este va a predominar más, esta encefalitis va a ser el virus de la encefalitis equina del este va a ser el encargado o el que infecta principalmente a los estados litoral desde el Atlántico de Nueva Inglaterra hasta el continente americano, vamos a decir que Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Ahí es donde se va a ubicar. Se dice que el 50% de las personas que se infectan de este virus van a presentar un cuadro clínico grave. El siguiente encefalitis que vamos a mencionar es la encefalitis de San Luis. Esta encefalitis de San Luis se va a decir que es la más importante, que predomina más en los Estados Unidos y que presenta unos cuadros clínicos mucho más graves que los otros tipos de encefalitis. Su sintomatología se asemeja mucho a la encefalitis equina del oeste, pero en tanto su distribución geográfica se va a ubicar o se va a asimilar más a la encefalitis equina del este. Y acerca de la fiebre del Nilo Occidental, se dice que en el verano de 1999 fue la primera vez que apareció un caso de fiebre del Nilo Occidental. Y los humanos se infectaron en el hemisferio oeste y presentaron los casos en las mismas áreas del noreste de Estados Unidos. Ya después, en el año 2000, se presentó un nuevo brote y este presentó 78 hospitalizaciones, dentro de las cuales hubieron 9 muertes, 9 decesos. Esta se relaciona mucho o tiene semejanza con la enfermedad de San Luis y la encefalitis japonesa. Aquí vamos a hablar ahora de la encefalitis japonesa B. Esta encefalitis es de la especie de flaviovirus que ocasiona la encefalitis japonesa y, como bien dice su nombre, va a predominar más en la costa oriental del continente asiático, de Asia, abarcando también algunas islas costeras. Vamos a mencionar que abarca Japón, Taiwán e Indonesia. También la India. El ciclo de transmisión se asemeja mucho al ciclo de transmisión de la encefalitis de San Luis y la encefalitis equina del oeste. Tiene una elevada proporción de infecciones humanas, pero estas más que todo van a infectar a niños. Como siguiente punto vamos a hablar de la descripción de la enfermedad.
Sabemos como estamos hablando del arbovirus, este es un grupo de enfermedades, estas encefalitis son un grupo de enfermedades víricas inflamatorias agudas de corta duración que afecta principalmente al encéfalo, a la médula espinal y a los meninges. Sus signos y síntomas son similares, pero van a variar en cuanto a la gravedad y a la rapidez de evolución de estas enfermedades. Vamos a decir que la mayor parte de las encefalitis que se van a causar van a tener su propia distribución geográfica en específico. Entre los principales signos y síntomas que van a tener, la mayoría de estas van a ser asintomáticas y por lo tanto estos no se van a diagnosticar, pero más sin embargo van a presentar cuadros graves y también cuadros leves también. Dentro de los cuadros se puede decir que leves puede presentar náuseas, vómito, también puede presentar estupor, desorientación. Ya en los casos más graves puede provocar coma, temblores, convulsiones, pero las convulsiones se van a caracterizar más por presentarle a los lactantes. También se puede dar una parálisis, pueden ser espásticas o también se puede dar una parálisis, a veces puede ser flácida. La tasa de letalidad de esta enfermedad es aproximadamente el 0.3 al 60%. Estas tasas mayormente corresponden, estas tasas de letalidad, las más altas del 60%, corresponden a la encefalitis del Valle de Murray y a la encefalitis equina del este y del oeste, son las más letales que se pueden, si podemos mencionarlas. En tanto a su epidemiología de la encefalitis, en zonas muy endémicas, vamos a decir que la población humana puede infectarse con arbovirus en zonas donde la mayoría de personas pueden tener esta enfermedad, ya se pueden contagiar. Lo que sucede es que se pueden presentar algunas que no presentan síntomas y por eso no se van a diagnosticar, pero en teoría la mayoría de personas están susceptibles a contagiarse. Y también vamos a decir que estas enfermedades los casos van a ocurrir más en los meses de verano, cuando estén haciendo los climas templados, en el cual va a ser un clima adecuado para que estos virus se vayan a reproducir. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente punto, que es la descripción del agente infeccioso. Como sabíamos que cada enfermedad va a ser causada por un vector distinto o un virus específico. Así vamos a dividir en tres grupos. Vamos a mencionar que la encefalitis equina del este y la encefalitis equina del oeste van a pertenecer al grupo de los alfavirus, especialmente a la familia de togavirus y alfavirus. Ya vamos a hablar del segundo género. Esta va a estar compuesta por la encefalitis japonesa, la encefalitis del Valle de Murray, que también se le puede llamar encefalitis australiana, la encefalitis de San Luis y la encefalitis del virus del Rocío. Estas van a pertenecer al género de Flaviovirus, de la familia Flavioviridae y de los Flaviovirus. El tercer género van a ser las encefalitis de la Cross, la encefalitis de California. También hay otro tipo de encefalitis que se llama la encefalitis de la liebre americana. Estos tipos de encefalitis van a pertenecer al grupo de los boyavirus, específicamente a la familia de Boyaviridae y los de boyavirus. Vamos a decir que en los casos antes mencionados se presenta más que todo cuando se predominan los climas templados o de verano, que es el lugar propicio para que exista una multiplicación o replicación de este virus. Los reservorios en sí, el reservorio o los mecanismos reales de supervivencia durante el invierno de este virus se desconocen, ya que el ambiente adecuado para que este virus se reproduzca es en el calor, y ya en los tiempos o en el clima que es este frío de invierno se desconoce cuáles son los verdaderos mecanismos reales. Pero se menciona que se cree que pueden ser las aves, los roedores, los murciélagos, los reptiles, también pueden ser los anfibios y pueden sobrevivir también en los huevecillos de los mosquitos. Principalmente vamos a decir que, por ejemplo, la encefalitis de California, este virus, el virus que produce la encefalitis de California, va a predominar más en los huevecillos de los mosquitos Aedes. La susceptibilidad, cuando hablamos de susceptibilidad, va a depender del tipo de encefalitis en el que nos estamos refiriendo,
porque como habíamos hablado que, por ejemplo, la encefalitis de la Crohn, va a tener más susceptibilidad a los niños. En tanto a la gravedad de la encefalitis de San Luis va a predominar más en cuanto vaya aumentando la edad, o sea, las personas ancianas, las personas adultas. Ya en el rango de las personas como adultas, vamos a decir que sí pueden infectarse de este virus, pero lo que sucede es que son asintomáticos y estos casos no se diagnostican. El modo de transmisión de este virus es por la picadura de un mosquito infectante, y la forma de transmisión al mosquito va a ser, si no se contagia de una manera transovárica, el mosquito se va a infectar a través de las aves o de los pequeños mamíferos que ellos van a picar. Es decir, las aves, los mamíferos están infectados y al ellos picarlos, ellos se infectan, y luego estos mosquitos van a mantener su fase infectante durante toda su vida. Y las aves van a mantener su fase infectante hasta aproximadamente 5 días. Ya los murciélagos, los reptiles, los anfibios y todos ellos, el periodo de viremia va a ser un poco más prolongado. Ahora, en tanto a los vectores más importantes de cada encefalitis, podemos decir que la encefalitis del Quina del Este, abarcando Estados Unidos y Canadá, va a ser principalmente el mosquito Aedes aegypti, mientras que el vector más importante para la encefalitis equina del Oeste, abarcando la zona occidental de Estados Unidos y Canadá, va a ser el mosquito Culex. En sí vamos a decir que no hay una transmisión directa de persona a persona, sino que por lo general la infección es a través de la picadura de un mosquito, nos vamos a infectar nosotros. También se dice que no es posible identificar el virus en sangre después que se den las manifestaciones clínicas del virus, es decir, cuando ya presentan náuseas, vómitos, mareos, cefalia, cuando ya presentan estos síntomas ya no se puede observar el virus en sangre. Ahora hablar un poco sobre la patogenia y anatomía patológica. Los hospedadores vertebrales susceptibles nosotros vamos a tener la replicación viral, y esta va a ocurrir principalmente en las células mieloides y en las células linfoides. También puede ocurrir en el endotelio vascular. Las multiplicaciones que se van a dar en el sistema nervioso central va a depender de la capacidad que tenga el virus para penetrar la barrera hematoencefálica. Así, cuando penetra la barrera hematoencefálica, va a poder dañar a las células nerviosas y va a producir los cuadros de encefalitis típicos de este virus. Ahora, hablando un poco acerca del cuadro clínico, las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, que los periodos de incubación de la encefalitis fluctúan aproximadamente dentro de 3 a 21 días, y las manifestaciones generalmente no son frecuentes o la mayoría de veces son asintomáticas. Algunas personas sí pueden presentar síntomas en las cuales, como les mencionaba, van a ser fiebre, vómito, náuseas, y si sobreviven a esta somnolencia intensa, los pacientes a veces pueden presentar estupor. Se dice que en los casos estos son en cuestión a los casos leves, pero en los casos ya muy graves presentan confusión mental, también temblores, convulsiones que se caracterizan más en los lactantes, y también puede producir que los pacientes entren en coma. La fiebre a veces puede persistir dentro de 4 a 10 días. La tasa de mortalidad para la encefalitis va a variar dependiendo a la encefalitis que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, la encefalitis japonesa es de un 80%. Y las secuelas que pueden quedar después de superar esto pueden ser graves y pueden comprometer, por ejemplo, el deterioro mental. Pueden tener cambios en la personalidad, pueden tener parálisis, afasia y signos cerebelosos. Dentro de los diagnósticos de laboratorio vamos a hablar que en la serología se puede hacer a través de los anticuerpos neutralizantes o a través de los inhibidores de la hematoaglutinación, los cuales son detectables por pocos días después del inicio de la enfermedad. Pero más sin embargo, estos anticuerpos neutralizantes y estos inhibidores de la hematoaglutinación va a durar por muchos años.
La prueba que se realiza para esta es la prueba HI. Esta prueba diagnóstica es muy sencilla, pero se identifica, ya que esta va a identificar el grupo de virus que lo causa. Entonces esto es una desventaja porque en sí no identifica en sí el virus, sino que al grupo en general. Ahora, esto es en referente a la prueba al tratamiento, prevención y control. Vamos a decir que no existe un tratamiento antiviral específico para este virus. Más que todo, el tratamiento se da por tratamientos referentes a los síntomas o los signos que presenta, pero en sí un tratamiento específico para el virus no existe. El control biológico para los vertebrados hospedadores naturales son un poco no son tan prácticos, ya que no se puede controlar a las aves silvestres, que son uno de los hospedadores que tiene este virus. Entonces se va a enfocar más que todo en controlar la entrada de los mosquitos a las viviendas. Aquí ya estamos hablando de las medidas de prevención o los métodos de prevención. Entonces lo que se va a hacer es prevenir la entrada de los mosquitos a las viviendas, poniendo mallas en las ventanas, o las personas poniéndose ropa manga larga, cubriéndose su cuerpo, o utilizar mosquiteros en las habitaciones, repelentes para los mosquitos, entre otras cosas que se pueden utilizar. La fiebre amarilla. Hablando un poco sobre la historia o los aspectos así generales de la fiebre amarilla, el virus que causa esta enfermedad es un prototipo de la familia de Flavioviridae. Este produce principalmente, como habíamos dicho, la fiebre amarilla, la cual se caracteriza por ser una enfermedad aguda y febril, y que es transmitida principalmente por los mosquitos en regiones donde son tropicales, por ejemplo en las regiones subtropicales de África y Sudamérica. En casos, este se caracteriza también por presentar casos graves y también casos leves. Dentro de los casos graves se caracterizan por presentar difusión hepática y difusión renal. También puede presentar hemorragia, que son signos característicos, además ictericia, y esta es la razón por la cual se le denomina la fiebre amarilla, ya que los pacientes presentan ictericia, dándoles una coloración en su piel amarillenta y unos cuadros febriles muy altos. Es de ahí de donde se viene el nombre de fiebre amarilla. Se dice también que existen por lo menos 7 genotipos del virus de la fiebre amarilla, dentro de los cuales 5 se encuentran en África y solamente 2 se encuentran en el continente americano, específicamente en Sudamérica. Ahora, hablando sobre la descripción de la enfermedad, vamos a decir, como les mencionaba, que esta es una enfermedad vírica infecciosa aguda. Es de corta duración, mas sin embargo la gravedad puede ser variable y va a depender de cada persona. Los casos más leves pueden presentar cuadros clínicos, por ejemplo, cuadros clínicos indefinidos. Algunos ataques se caracterizan principalmente por manifestaciones repentinas de fiebre, también escalofríos, también pueden presentar cefaleas o dorsalgias, mialgias generalizadas, prostración, náuseas, y también puede producir vómito. Hay un signo que es característico de la fiebre amarilla, la cual es el signo de Fayet. Este signo de Fayet se caracteriza principalmente porque los pacientes van a tener un pulso demasiado lento y débil, a diferencia de la proporcionalidad de la temperatura, que va a ser muy elevada. También puede presentar albuminuria los pacientes. Además, algunas veces hasta ahí se quedan, pero en otros casos evoluciona, provocando intoxicación. Entonces, en los signos que se manifiestan en estas van a ser hemorragias, tales como epistaxias. También se puede presentar una hemorragia gingival. Además, también puede presentar hematemesis, las cuales se van a caracterizar por un vómito negro. A veces se le compara con un asiento de un café. También puede tener melena e insuficiencia hepática y renal, ya que estos van a afectar principalmente el hígado y los riñones. Dentro de la descripción del agente infeccioso, podemos decir que este virus de la fiebre amarilla pertenece al género del Flaviovirus, específicamente a la familia Flavioviridae. Ya sabemos que el virus es el arbovirus.
Dentro de la distribución de la fiebre amarilla vamos a decir que vamos a hablar sobre 2 ciclos de transmisión. Entonces la distribución va a depender del ciclo de distribución al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, tenemos el ciclo de transmisión selvático o fiebre amarilla selvática y el ciclo de transmisión urbano o fiebre amarilla urbana. Entonces, el ciclo de transmisión selvático se caracteriza principalmente por predominar en las zonas tropicales o de bosques húmedos. Por ejemplo, vamos a decir en Sudamérica, podemos mencionar entre los países de Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, dentro de los cuales los que van a tener un mayor reporte de casos de entre un 70 y 90% van a ser Bolivia y Perú. Históricamente la fiebre amarilla urbana se presenta principalmente en ciudades y es por eso que se les ha denominado fiebre amarilla urbana, pero hace 50 años no se ha visto un brote en América del Norte de esto. Ahora, acerca de la epidemiología de la fiebre amarilla, vamos a decir que la fiebre amarilla se puede clasificar en 2 ciclos epidemiológicos que los estábamos mencionando anteriormente, la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática. Dentro de la fiebre amarilla urbana vamos a decir que estos conllevan principalmente la transmisión intrapersonal, pero esto se va a dar por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el principal mosquito transmisor dentro de la fiebre amarilla urbana. Esto se va a dar en el hemisferio occidental y África occidental. Estas especies, principalmente, como les mencionaba, Aedes aegypti se va a estar reproduciendo en las aguas acumuladas o estancadas debido a los asentamientos humanos. Y ahora hablar un poco sobre la fiebre amarilla. La fiebre amarilla selvática se va a dar principalmente en las zonas de bosques húmedos y el vector, por decirlo así, que encargado de esto, el mosquito, va a ser de la clase de Haemococcus aedes. Y este se va a dar a través de picar simios. Esta infección o esta enfermedad se va a dar a través de la picadura de simios a simios. Las personas se pueden contagiar de la fiebre amarilla selvática debido a las ocupaciones o a los trabajos que ellos realizan, es decir, al introducirse a una selva, a un bosque húmedo, ya sea por ir a talar árboles, por ejemplo. Estas personas, al introducirse ahí, se están exponiendo a la picadura de este mosquito del género Haemococcus aedes. Entonces este mosquito los pica y así se van a infectar de la fiebre amarilla selvática. Se dice que aproximadamente 200.000 personas aproximadamente cada año presentan 200.000 personas casos de fiebre amarilla en todo el mundo. Como les mencionaba, en las zonas urbanas el mosquito encargado va a ser Aedes. Ahora, el modo de transmisión de la fiebre amarilla, como se lo mencionaba, era a través de la picadura de mosquito. Y ya refiriéndose a la fiebre amarilla urbana, va a ser a través del mosquito infectante Aedes, y ya a través de la fiebre amarilla selvática va a ser a través del Haemococcus aedes. El periodo de incubación del virus de la fiebre amarilla es aproximadamente de 3 a 6 días. Y el periodo de transmisibilidad que va a tener la fiebre amarilla, vamos a decir que el enfermo es infectante para los mosquitos, pero esto va a ser antes que aparezca la fiebre, es decir, durante los primeros 3 a 5 días. La persona va a ser infectante para el mosquito. Ya los mosquitos van a tener un periodo de incubación. Los mosquitos van a ser infectantes durante toda su vida, y el periodo de incubación extrínseco de este virus va a ser aproximadamente 9. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia y la anatomía patológica. Este virus, como sabemos, va a estar dentro de los mosquitos, y cuando los mosquitos pican a las personas, es decir, pican en la piel de las personas, este se va a multiplicar en nuestro cuerpo y se va a diseminar principalmente en los ganglios linfáticos. También este va a ir hacia el hígado y los riñones, y es ahí donde se va a estar diseminando y se va a estar multiplicando.
Y cuando este virus se queda en un órgano en específico es donde va a causar necrosis y daño a este órgano y se van a presentar las manifestaciones clínicas que habíamos dicho, que insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Esta se va a dar por lo mismo, por la multiplicación y la diseminación que va a tener el virus en este órgano. Vamos a decir también que también puede presentar cambios degenerativos en los vasos, en los ganglios linfáticos y en el corazón, ya que este virus también puede afectar específicamente el miocardio. Las infecciones graves se caracterizan por presentar hemorragia y choque. Las lesiones en el miocardio que les estaba mencionando por el virus pueden ayudar al choque que va a dar. Dentro de la susceptibilidad de la fiebre amarilla, vamos a decir que esta enfermedad confiere inmunidad, y es decir, una vez que tú te infectas o adquieres la enfermedad de fiebre amarilla, tú adquieres una cierta inmunidad y no se ha visto casos de una segunda recaída. Y ya, por ejemplo, en el caso de una persona, de una madre embarazada, le puede transmitir cierta inmunidad a su hijo al nacer, pero esta va a durar aproximadamente unos 6 meses. Y las infecciones naturales, es decir, cuando te pica un mosquito, los anticuerpos pueden aparecer en sangre en el transcurso de las primeras semanas de infección. Ahora hablar un poco sobre el diagnóstico del laboratorio. Aquí podemos mencionar la detención o aislamiento del virus y la serología. Se pueden identificar los antígenos en los ácidos nucleicos del virus, específicamente en tejidos, utilizando unas inmunohistoquímicas y la captación del antígeno mediante la prueba de ELISA y de la PCR. También podemos decir que las muestras que podemos obtener para este virus van a ser tejidos. En tanto, no les mencionaba que para la encefalitis las muestras que se pueden tomar también va a ser la sangre, el líquido cefalorraquídeo y los tejidos vivos. En tanto la encefalitis, la enfermedad que les mencionaba anteriormente, se me había olvidado mencionarla. En tanto, retomando el diagnóstico del laboratorio de la fiebre amarilla, en la serología vamos a decir que este se determina a través de la detención de anticuerpos de específicamente la inmunoglobulina M. Esto se produce en la primera semana de la enfermedad. La detención de los anticuerpos de inmunoglobulina M a través de una captura de ELISA. Y vamos a decir que una sola muestra va a proporcionar un diagnóstico ya sea presuntivo o para confirmar el incremento en cuanto a más concentraciones de anticuerpos neutralizantes entren en la muestra de suero. Vamos a decir que la prueba puede dar. Dentro del cuadro clínico ya les mencionaba algunas manifestaciones clínicas que podían presentar, pero el periodo de incubación, como habíamos dicho, que era de 3 a 6 días. Después de eso comienzan las manifestaciones clínicas, las cuales pueden presentar fiebre repentina, y también pueden presentar escalofríos, cefalias, mareos, dorsalgias, mialgias. Cuando hablamos de dorsalgia, esta puede durar por algunos días. También esto puede ser seguido de náuseas, vómitos y muchas veces bradicardia. Durante el periodo inicial, que dura varios días, los pacientes se encuentran virémicos y esto constituye una fuente de infección para los mosquitos. Ya vamos a decir que ya en etapas o las manifestaciones clínicas graves van a presentar, por ejemplo, hemorragias y las otras manifestaciones que les habían mencionado anteriormente. Se dice que la tasa de personas que se recuperan por completo de la fiebre amarilla va a ser el 15%. Y también vamos a decir que las personas, como les mencionaba, el signo característico, uno de los tantos signos característicos de la fiebre amarilla va a ser la ictericia, y esta va a ser al principio de la enfermedad, va a ser un poco leve, pero esta va a ir aumentando a medida vayan progresando las etapas. La etapa de la fiebre amarilla, la ictericia va a ir aumentando. También puede manifestar el paciente vómitos
con sangre. Además de eso, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, como les mencionaba, que se daba principalmente porque el virus se va a estar multiplicando y diseminando en el riñón y en el hígado. También puede dañar. Se puede mencionar que el pronóstico para la enfermedad puede ser aproximadamente del 25%. Algunas complicaciones que puede tener la fiebre amarilla, se puede decir que sea cual sea la gravedad de la fiebre amarilla, tiene unos cuantos aspectos positivos. Es que las complicaciones no van a presentar secuelas, es decir, el paciente se recupera por completo, es decir, no hay secuelas o se muere. Entonces es como si bueno o malo. El tratamiento de prevención y control, vamos a decir que este en sí no tiene un fármaco, una farmacoterapia específica antiviral para la fiebre amarilla, y los programas de tratamiento energéticos es más que todo, como les mencionaba, controlar, van enfocados a los síntomas o las manifestaciones clínicas que presenta. Dentro del control, vamos a decir que dentro de la prevención y control podemos mencionar que es casi igual a la encefalitis, ya que el mismo virus va a hacer poner mallas en las ventanas, evitar que el mosquito te pique, utilizar repelentes o utilizar mosquiteros en las camas. Y estas van a ser algunas medidas de control. En caso de una epidemia, lo más recomendable es erradicar los criaderos de mosquitos, por ejemplo las aguas estancadas. Mencionarles también que lo que se ha utilizado actualmente es una vacuna, y esta vacuna es la que contiene la cepa 17D del virus de la fiebre amarilla. Se dice que esta es una vacuna excelente de los virus atenuados vivos, y se ha utilizado aproximadamente hace 70 años esta vacuna, y es la que muchas veces utilizan como vacuna preventiva, se puede decir, ya que cuando una de las medidas también de prevención es cuando viajan a los lugares que se sabe que presentan estos casos del virus de la fiebre amarilla, se tienen que vacunar antes de ir a esos lugares para evitar el contagio. Así que esto va a ser en tanto a la fiebre amarilla, y estas van a ser las otras dos enfermedades que puede causar el arbovirus. Ya mi compañera les hablaba del dengue, entonces esta ha sido una extraposición. Muchas gracias.